Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenas tardes, Costa Rica. Los servidor Marlon Méndez les saluda hoy, sábado 30 de mayo del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Que este sábado, ya terminando este mes de mayo, haya sido de mucha bendición, trabajo, que hayas logrado sus metas y propósitos. Y el lunes ya iniciamos mes nuevo. Es que va bastante rápido este año, así que esperando que este lunes que iniciamos junio sea también de mucha bendición en sus proyectos y sus trabajos. Saludo ya a nuestro compañero Andy Torres en los estudios de Radio Costa Rica allá en Zapote, y a nuestra compañera Rebeca Navarrete en el tema del montaje de la publicidad. Gracias a todos los que hacen posible este espacio que se transmite en Facebook Live en vivo y nuestro canal de YouTube. Así que muy contentos de estar hoy, fin de semana, bueno, un poco nublado, pero bueno, está en este cambio de transición verano-invierno, así que gracias por estar en sintonía. Vamos a conversar hoy del tema importante, ¿verdad? Que es el tema de nuestro sistema respiratorio, ¿verdad? Así que con el doctor Jason Cruz vamos a conversar esta hora. Buenas tardes, don Jason, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Buenas tardes, don Marlon. Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias por el espacio también y por la oportunidad de estar con ustedes aquí compartiendo en este espacio de contacto comunal. Muy bien, ¿de dónde estamos, doctor? ¿Desde su casa hoy? ¿En qué Sí, parte del hoy país? estamos acá desde una pequeña oficina que tenemos en casa. También, como bien dijo usted, fue una semana bien intensa entre consultas, diagnósticos y actividades con los pacientes. Y pues bueno, hoy día sábado pues bajamos un poquito también las revoluciones y aprovechamos para poder conectar de esta manera con los pacientes y con los radioescuchas también de Radio Costa Rica. Muy bien, doctor. Bueno, primero, como hago con todos los invitados, saber un poquito de su experiencia en esta área tan importante, ¿verdad? Y si no respiramos, nos morimos, ¿verdad, doctor? Entonces queremos eh, conocer desde hace cuánto está metido usted como terapeuta en tema respiratorio. Muy bien, gracias, don Marlon. Bueno, sí, bien lo dice usted. Bueno, mi formación, soy terapeuta respiratorio, soy egresado de la Universidad Santa Paula acá en Costa Rica. Es la única universidad incluso que da el tema de terapia respiratoria en el país. Tengo la oportunidad también de ser profesor universitario. Y bueno, soy terapeuta respiratorio desde hace poco más de 14 años de experiencia. Actualmente, pues bueno, trabajamos con una clínica que se llama Spiro CR, que es una clínica que es enfocada a todo lo que es el tema de evaluación funcional, el control del asma y educación también del paciente respiratorio. Como bien dice usted, si no respiramos nos morimos. Y pues bueno, en nuestra clínica nosotros trabajamos tanto con niños, adultos que tienen temas de tos persistente, que tienen sensación de falta de aire, muchos niños y adultos también que son respiradores orales. ¿Qué quiere decir esto? Que respiran por la boca, que tienen sensación muchas veces de no poder llenar el pecho, de no poder respirar bien, que presentan sibilancias o muchos síntomas respiratorios que lamentablemente solemos normalizar, ¿verdad? Las personas nos acostumbramos a escuchar mal, a oír mal, muchas veces a ver mal y también a respirar mal. Y de ahí nace justo nuestro enfoque, que es ayudar a entender cómo está funcionando el sistema respiratorio, cómo funciona la respiración de una persona y poder acompañarla a mejorar su calidad de vida.
Spiro es un proyecto que nació hace más de 12 años también. Hoy, pues bueno, tenemos una sede. Nuestra sede principal está ubicada en Romoser, en Pavas, en el Centro Pediátrico Quidos, es donde está nuestra sede principal. Y desde ahí, pues bueno, nos desplazamos a los diferentes lugares del país y con programas también de vigilancia respiratoria para empresas. Entonces, un poquito la experiencia, lo que nos ha tenido acá también hablando sobre este tema respiratorio. Muy bien, doctor. Ok, vamos a ver cómo extendemos, porque el tema es bastante grande y amplio, pero bueno, empecemos por lo primordial. Debemos respirar por la nariz, porque para eso se creó la nariz, ¿verdad? Ahí es donde es como el filtro para captar nuestro aire, nuestro oxígeno. La diferencia en respirar por la nariz y respirar por la boca, doctor. Bien, gracias. Bueno, ocurre un patrón muy común, ¿verdad? La nariz es importantísimo. La nariz funciona como un filtro también a todo el aire que nosotros respiramos. Para ponerlo en contexto, una persona normal, un adulto promedio, mueve entre 10.000 y 12.000 litros de aire cada 24 horas. Todo ese aire entra y sale. Muchas veces ese aire está sucio, está contaminado, no tiene la mejor calidad, ¿verdad? Tiene partículas de polvo, de humo y demás. Y la nariz no solo actúa como un filtro natural, que tenemos nosotros, un filtro anatómico, en donde todo el aire que pasa y la suciedad se impacta y se sedimenta. La nariz produce una sustancia que se llama también óxido nítrico nasal, que es un componente, es un estabilizador pulmonar también. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando evitamos respirar por la nariz y solamente respiramos por boca, principalmente en niños empezamos a ver cambios en la anatomía, empezamos a ver que hay una retracción, por ejemplo, de la mandíbula, empezamos a ver que los labios no sellan bien, no hay un buen sello. eh, a nivel de la comisura oral, vemos que los dientes también empiezan a desviarse y muchas veces con algunos odontopediatras que nosotros trabajamos, la mejor ortodoncia que puede tener un niño es poder respirar también por la nariz. Entonces, todos estos temas, don Marlon, de no respirar correctamente por la nariz, muchas veces se asocian a que no descansamos correctamente, tenemos niveles de estrés sumamente altos, sumamente elevados, porque también la nariz se asocia a poder alcanzar estados de relajación en el cuerpo y disminuir el estado de alerta. Entonces, si usted siempre respira por boca, ¿qué es lo que ocurre? Su sistema de alerta siempre va a estar en un modo high, siempre va a estar en un modo activo, nunca va a disminuir. Entonces, los niveles de estrés, pues siempre van a estar altos también. Entonces, es muy importante respirar por la nariz hoy en día, no solo por el tema de que filtra, caliente y humidifica el aire, sino también que estabiliza los patrones respiratorios. Cuando hay resfrío y cuando se nos acumula, se nos taquea la nariz, que decimos, doctor. Eh, bueno, yo sé que hay muchos métodos, vapores y Cepol lo que sea para poder descongestionar esos conductos. Eh, la infección se hace y se acumula en esa área específicamente, doctor. Muy bien, hay personas que justo como bien lo mencionó, o sea, tenemos un virus respiratorio que se ubica principalmente vía aérea superior, principalmente en nariz, y aquí está alojado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno de los mecanismos es justamente sacar toda la suciedad, remover todo lo que es el tema de la secreción. Muchas personas recurren al Cepol cuando están, por ejemplo, congestionados, que tienen rinitis, pero hay algunas técnicas, por ejemplo, como los lavados nasales con solución salina o con bicarbonato, que son también, han demostrado ser bastante más efectivos que el lavado convencional para ayudar a remover las secreciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros limpiamos constantemente la nariz y estamos removiendo esas secreciones que son dañinas, que no convienen nada, mejoramos más rápido. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que están con tos postviral, que tienen una tos que muchas veces, por ejemplo, no se va, que tiene una duración de más de ya de 12 semanas o algunas semanas que no se cura o no se va, hay que valorar justamente si lo que está presentando el paciente es un tema de un goteo postnasal, en este caso postviral. Y aquí es justo donde ayuda todo lo que es el tema de terapia respiratoria, a abordar a este paciente a que mejoren sus síntomas. Muy bien. Hay una,
bueno, no sé si le llaman sinusitis, doctor, que es algo aquí en el cerebro que hay, se hace una infección y eso afecta el sistema respiratorio, el conducto nasal o no, no necesariamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy importante lo que mencionas. Muchas personas hoy viven con sinusitis y quizás ahí el término correcto, don Marlon, es que la sinusitis es una inflamación que afecta directamente los senos paranasales, o sea, son cavidades que se llenan normalmente de aire alrededor de la nariz y estas cavidades están acompañadas de inflamación. O sea, en términos sencillos, la sinusitis ocurre cuando los conductos de los senos paranasales se inflaman, se obstruye y se acumula el moco, ¿verdad? Y aquí es donde aparece la presión, aparece la congestión, aparece el dolor también. Entonces, ¿qué es importante? Es importante reconocer los síntomas de sinusitis. Hay justo personas que dicen es que el dolor de cabeza, entonces piensan que la infección justamente se acumula arriba en el cerebro y no es así. Es justamente congestión, suele haber obstrucción nasal, suele haber esta secreción espesa o moco que baja hacia la garganta y produce tos. Muchas veces los pacientes refieren sentir presión o dolor a nivel facial, a nivel de mejillas, ¿verdad? A nivel de la frente, dolor de cabeza o sensación de que sienten la cara muy pesada también. Entonces, ¿qué la causa? Bueno, muchas veces no es solamente una infección, ¿verdad? Pueden ser los resfriados virales que pueden ocasionar la sinusitis, la misma rinitis alérgica que tienen los pacientes con inflamación nasal persistente, la respiración oral, respirar constantemente solo por la boca o una mala ventilación nasal, y en algunos casos, como en niños, también las adenoides o la desviación del septum. ¿Qué es importante entonces saber? Entonces, aprender a diferenciar la humano si es un resfriado común, ¿verdad? Que suele mejorar progresivamente y normalmente pensamos que es una sinusitis en un paciente si este paciente tiene congestión, si tiene una congestión, ¿verdad? Que es intensa, que es persistente, que no disminuye, si el moco no es ralito, por decirlo de esta manera, sino que es un moco que es espeso, si hay dolor o presión facial, si hay tos por secreción, ¿verdad? No hay síntomas respiratorios a nivel pulmonar, sino que es una tos por secreción y que empeora, ¿verdad? Muchas veces después de haber mejorado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay doble empeoramiento. Entonces, muchas veces y es importante tener aquí que no toda nariz tapada de sinusitis, ¿verdad? Y no toda sinusitis necesita antibiótico. Muchas de las sinusitis empiezan por inflamación o empiezan por un mal drenaje nasal y que muchas veces también el problema no es solo el moco, es que la nariz dejó de ventilar correctamente y dejó de drenar bien. Y este es uno de los ejes que nosotros también trabajamos en la consulta constantemente. Ahora, una pregunta un poco chistosa, no sé si chistosa. Hay gente que se duerme con la boca abierta y o sea, cuando caes en un sueño profundo, la gente no se da cuenta que abre la boca y por ahí respira o respira por los dos conductos, doctor. Muy bien, muy bien. Este tema que mencionas también es algo muy interesante porque nosotros lo valoramos también con respiración oral. Bien, la respiración con boca abierta a la hora de dormir no debería considerarse normal, no es un patrón normal. Específicamente, sí es muy frecuente y puede ser una señal, ¿verdad? Que nos indica a nosotros de que hay una obstrucción a nivel nasal o un patrón ventilatorio alterado. Entonces, el cerebro premia lo que requiera menos esfuerzo. Entonces, si la nariz se tapa y requiere un esfuerzo adicional, pues entonces vamos a respirar por boca porque es más sencillo. Entonces, dormir con la boca abierta muchas veces significa que la nariz no está haciendo bien su trabajo, o sea, la nariz está obstruida. Entonces, ¿pero por qué alguien duerme con la boca abierta? Entonces es importante, muchos pacientes que duermen con la boca abierta tienen síntomas comunes, por ejemplo, la rinitis alérgica o una congestión nasal crónica que no se va. También podemos encontrar la sinusitis, pacientes que tienen inflamación persistente o muy común en niños el tema de las adenoides o amígdalas también aumentadas. Tenemos pacientes también que respiran por boca, ¿verdad? A la hora de dormir porque tienen el tabique nasal pues desviado también o muchas veces por congestión y resfríos. Entonces, el tema no es respirar por boca cuando uno resfría. Entonces, el tema es que ves mantener ese patrón respiratorio, incluso después del resfrío, después de que no hay inflamación, después de que no hay sinusitis. Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos, don Marlon? En niños,
tenemos que buscar siempre, ¿verdad? Puede pasar si se mantiene mucho el ronquido, si los niños roncan, si tienen sueño inquieto, si tienen babeo nocturno, incluso pues el dormir mal se asocia con estados de fatiga, irritabilidad y alteraciones del sueño y atención. En el caso de nosotros los adultos, ¿verdad? Pasa que solemos tener ronquidos, tenemos un más descanso, ¿verdad? Entonces muchas personas dicen, es que ronca como un motor diésel viejo, ¿verdad? Y nos levantamos con esta sensación de descanso, ¿verdad? Y es por un tema de que hay un peor control de síntomas. Entonces, ¿qué es importante? La nariz, recordemos que siempre va a filtrar el aire, filtra partículas, humidifica, calienta y ayuda también a regular el flujo respiratorio. Entonces está diseñada para hacer el plan A. La boca está pensada para hacer nuestro plan B o nuestro plan de backup. Entonces, dormir con la boca abierta no siempre es grave, ¿verdad? Pero sí es una señal que vale la pena escuchar y que vale la pena, pues, revisarse por qué está produciéndose ese patrón. Excelente, doctor. Ahora, eh, hay una enfermedad que la padece mucho, no sé, el índice costarricense, que es el asma, ¿verdad? Realmente, usted que tiene años de estar en esto, el asma, para que nuestra audiencia sepa, es hereditaria, es una enfermedad que se adquiere con el tiempo, por una neumonía, etcétera. O sea, ¿cómo para que nuestra audiencia tenga esa perspectiva del alma, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, justo lo que me bueno, si bien es cierto tener papás asmáticos no siempre está asociado a que tengamos el componente asmático, sí hay una alta probabilidad. Pero entendamos un poquito, bueno, ¿qué es el asma? El asma nosotros podemos definirla y se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en la que los bronquios de las personas se vuelven más sensibles o lo que solemos nosotros llamar hiperreactivos. Entonces, más simple, bueno, el asma ocurre cuando un bronquio se inflama, se estrecha y reaccionan exageradamente a ciertos estímulos que hacen que el aire sea difícil que entre, pero principalmente que salga. Entonces, ¿qué produce el asma? El asma suele producir mucha tos, muchas veces. Esta tos suele ser nocturna o persistente, o sea, no se cura, no se va, se mantiene. Puede producir lo que son silbidos o pitidos en el pecho. Muchos pacientes nos refieren sensación de pecho apretado o que sienten como un ronroneo en su pecho constante, ¿verdad? Que no se va, como si tuvieran un gato en el pecho. Y esto va a ir incrementando a falta de aire, sensación de no poder llenar los pulmones bien, cansancio incluso al hacer el ejercicio. Pero entonces, ¿qué está pasando en el pulmón? Para que nos entienda la audiencia, don Marlon, imaginen que por un tubo, ¿verdad? Un tubo por donde pasa el aire. Entonces, con el asma ocurren tres cosas. Hay inflamación, que quiere decir que la pared de ese tubo o bronquio se hincha, se cierra. Hay broncoespasmo, que el músculo liso que está sobre el bronquio se aprieta y suele haber también más producción de moco de lo normal. Entonces esto puede obstruir aún más el paso. Entonces, ¿cuál es el resultado? El aire entra y sale, pero con muchísima más dificultad. ¿De qué debemos pensar también con el asma? El asma, por ejemplo, no siempre se cura, pero sí se puede controlar muy bien. Y eso es muy importante. Se controla con medicamentos, se controla con acompañamiento tanto de médico como de profesional de terapia respiratoria para evaluar todos los factores de riesgo que tenemos nosotros a nivel ambiental. Como por ejemplo, ¿qué puede desencadenar un asma, don Marlon? Los virus respiratorios, los polvos, el tema de los ácaros de polvo, el moho, el polen. Algunas personas son más susceptibles a las mascotas, el humo del cigarro y también el vapeo, que está muy de moda. Los cambios de clima, por ejemplo, ir de un clima caliente a un clima que es más frío. En algunos casos, el hacer ejercicio y la contaminación. Y también ya se describe mucho que estrés o emociones intensas que pueden vivir los pacientes también desencadenan el asma. Entonces, el problema del asma no es tenerla, no es padecerla. Porque yo tengo pacientes que corren, que nadan, que tienen una vida completamente normal con un asma bien controlada. Entonces, realmente el problema del asma es tenerla mal controlada. O sea, no controlar a tiempo todos los factores que desencadenan unas crisis. Muy bien. Ahora, hablemos del famoso estornudo, doctor, que es parte
Hay gente que estornuda 5 veces seguidas, hay gente que estornuda, no está engripada, pero no sé, le entró algo ahí por la nariz. El tema del estornudo no necesariamente va ligado al resfrío, o sea, es una autodefensa que el sistema respiratorio tiene para expulsar algo que no está, que lo rechaza el organismo, así funciona. Exacto, exacto. Y eso es muy común y es muy interesante. ¿Por qué? Porque el estornudo es una manera o es la forma que tiene la nariz, muy importante, de expulsar algo que percibe como un irritante o algo que le molesta. Entonces, ¿cómo puede activarse el estornudo? Muchas veces ocurre por polvo, ocurre por virus o resfríos. Es muy común cuando estamos enfermos. El tema, por ejemplo, del polen, las alergias, humo, perfumes de personas, ¿verdad? O químicos que son irritantes, los cambios bruscos de temperatura. Entonces, ¿qué pasa fisiológicamente cuando nosotros, esta reacción de estornudar, ¿verdad? Bueno, algo irrita la nariz, los nervios que están en la mucosa nasal envían una señal al cerebro, el cuerpo toma una inspiración profunda, se cierra momentáneamente la garganta y se genera la presión para expulsar el aire violentamente por la boca, ¿verdad? Entonces, la intención del cuerpo, literalmente, bien lo mencionó usted, es limpiar, ¿verdad? Es protección. Entonces, ¿estornudar es malo? No, no es malo estornudar. En la mayoría de los casos, estornudar es una señal de protección, no de enfermedad, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué es importante? Entender el contexto del estornudo. Si es un estornudo aislado, es normal. Si son muchos estornudos diarios, entonces sí hay que pensar que tal vez puede que haya también el estornudo diario, tengamos congestión, tengamos picazón, tengamos los ojos un poco llorosos y esto pues puede ser sugestivo también o puede indicar de que hay alergia o que hay inflamación también nasal. Ahora, si usted estornuda y tiene fiebre o tiene malestar, también puede ser indicación de que hay una infección viral. Entonces, a tu pregunta, ¿por qué a veces salen seguidos los estornudos? Muy fácil, es como si la nariz dijera, ok, todavía no lo he logrado, no he logrado sacar lo que me molesta, entonces va un segundo estornudo, va un tercer estornudo, ¿verdad? Entonces también nos ocurre muchas veces. Em, ¿Por qué cerramos los ojos? También es muy interesante. ¿Por qué cerramos los ojos cuando estornudamos? Bueno, es un reflejo involuntario, ¿verdad? No es peligroso abrirlos ni nada por el estilo, pero el cuerpo naturalmente coordina varios músculos durante el reflejo para que se cierren los ojos. ¿Se puede aguantar? Se puede aguantar. Lo ideal es no bloquearlo, no bloqueen un estornudo completamente, contenerlo tapando, por ejemplo, la nariz o la boca de forma brusca, pues lo que hace es aumentar la presión interna y resulta bastante incómodo y puede causar algunas lesiones menores. Entonces, ¿qué es importante? Lo mejor es cubrirse con el codo o pañuelo, justo como cuando hicimos en pandemia, nos lo enseñaron muy bien, ¿ok? Nos cubrimos con el codo o el pañuelo cuando estornudamos, dejar salir el estornudo, ¿verdad? Y lavarse también las manos si hay en este caso presencia de secreciones. Entonces, también hay que tener presente que la nariz también tiene reflejos para protegernos y el estornudo es uno de ellos. O sea, el grito que pega a la gente y es mala crianza, doctor, no. Ah, sí, ya el grito es mala crianza, ¿verdad? Que estornudamos con fuerza, ¿verdad? Eso es 2.0. Lo importante es la inspiración profunda y el aire sale rápido, ¿verdad? No le agrega más efectividad al grito. Bien. Ahora, siguiendo con el tema, doctor, todos sabemos que debemos ir al dentista 2 veces al año, tenemos que ir al laboratorio, al urologo, a la mamografía. En el tema de la respiración, ¿existe algún examen que deberíamos, por lo menos una vez al año, buscar al especialista? Porque ahí, cuando te hacen una prueba de esfuerzo, en una caminadora que es a nivel de corazón, a ver cómo está respondiendo el órgano, existe un examen específico para la respiración, para ver en qué condiciones están mis pulmones. Sí, exacto. Existen algunas pruebas también puntuales. Actualmente, por ejemplo, si hablamos de un chequeo pulmonar, por ejemplo, podemos pensar nosotros, una persona sana, si tiene factores de síntomas de riesgo, no necesariamente necesita chequearse los pulmones, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que sabemos que por el tema ocupacional sí tienen que pensar en un tema o la exposición continua a ciertos factores,
de hacerse exámenes. ¿Cómo se llama ese examen? Normalmente el examen, el mejor examen, y yo lo conversaba con un neumólogo, muchas veces lo mejor que puede hacer con un paciente uno, si tiene un espirómetro en su consultorio, es poder medir el FEV1 cuando viene con tos y justamente identificar si hay un estrechamiento del calibre de la vía aérea. ¿Cómo se llama el examen? Este examen se llama espirometría. Es un examen que es muy sencillo, es un examen que consiste solamente en soplar. Es una prueba tan rápida que en menos de 45 segundos sabemos cómo está funcionando una respiración y esto nos dice mucha información importante. Es una prueba funcional que actualmente es el gol estándar en el manejo de los pacientes. Ya después de ahí derivan algunas pruebas que son un poco más complejas, como lo son las mediciones de volúmenes pulmonares, capacidades residuales y demás. Una persona, por ejemplo, con asma que está bien controlada, una persona pues debería pensar en hacerse un seguimiento de la patología, en hacerse una prueba de estas que se llaman espirometrías, más o menos unos cada 6 a 12 meses, ¿verdad? Suele ser si cambian los síntomas o si cambia el tratamiento. Em, por ejemplo, si usted inicia un tratamiento nuevo o tiene sospechas también, muchas veces después de iniciar un tratamiento, nosotros recomendamos hacerse las pruebas entre 4 y 12 semanas después de la valoración clínica. Ahora, pacientes, por ejemplo, ocupacionales, por ejemplo, que están expuestos al polvo, al humo, a los químicos, bomberos o equipos, por ejemplo, de emergencia, policías y demás, siempre es bueno hacerse un chequeo pulmonar al menos una vez al año y seguir un protocolo de vigilancia respiratoria. ¿Qué es esto? Hacemos una prueba que es basal, que es la prueba de control de este año, y al año siguiente, si sigues con el mismo trabajo, con la misma exposición, repetimos las pruebas, las condiciones también, y esto nos permite a nosotros pues entender si la función pulmonar de una persona se deteriora o se mantiene. Entonces, realmente, si usted vive con tos, si vive bien, si no tose, si no se ahoga, si no tiene factores de riesgos, probablemente no necesita una espirometría anual. Pero si usted fuma, si tiene asma, si se ahoga al subir escaleras, si tose mucho, si está expuesto al humo, al polvo, los químicos, sí vale la pena evaluarse periódicamente. O sea, no hay que esperar a no poder respirar para querer uno respirar y ver, revisar y entender cómo están los pulmones, ¿verdad? Ahora, con la ley de no fumado, con el vapeo que surgió como una alternativa para los fumadores, usted que tiene años de estar en esto, ¿sigue nuestra población fumando? O sea, yo al final, bueno, yo no fumo, gracias a Dios, pero no encuentro a veces la gracia está de inhalando humo y botando, golpeando el cigarro, que es el término que ellos hablan. Bueno, esta gente que se forma Ujú, no sé si es para controlar la ansiedad, porque ya me gustó, porque me siento, porque mucha gente almuerza o toma café y es el cigarro a la boca. Yo no sé qué, como que es comernos un confite cuando acabamos de comer un rico almuerzo. Bueno, nosotros que no fumamos. ujú. Eso siempre sigue en crecimiento, se ha mejorado, o es un tema que sigue estando ahí en nuestra sociedad, doctor. Bien, eso es un tema. Se ha controlado mucho el tema del humo de segunda mano por un tema de la ley, ¿verdad? De que prohíbe fumar en espacios públicos. Pero entonces nos encontramos el crecimiento, ¿verdad? De que entonces no fumamos, pero entonces vapeamos, ¿verdad? Entonces surge este concepto de que, ok, vapeo, pero el vapeo es inocuo y no me hace absolutamente nada. Surge también esta conversación. Entonces, sobre la ley, realmente aquí es un tema de que la ley probablemente sí ha ayudado a disminuir, ¿verdad? Pero requiere un poco más de tiempo para poder uno decir, bueno, hemos tenido tanto impacto a nivel respiratorio, ¿verdad? Principalmente a nivel, por ejemplo, del cáncer de pulmón, que tarda muchos años también en desarrollarse. ¿Verdad? La ley lo que sí redujo es que los niños ahora ya no están expuestos también y las personas no fumadoras no están expuestas al humo de segunda mano y ha protegido espacios públicos, que algo que claramente beneficia la salud respiratoria y cardiovascular. Pero
Actualmente todavía falta un poquito más de tiempo para poder decir que sí, efectivamente ha ayudado a disminuir la incidencia de cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias, ¿verdad? De forma directa. ¿Por qué? Porque requerimos todavía un poquito de análisis epidemiológicos a largo plazo. Pero ¿qué ocurre? Vamos al otro, el otro actor, que es el bendito vapo, ¿verdad? Vapear. O sea, y es entender qué le hace el vapeo del pulmón, que fue esta alternativa que se puso muy de moda con el tema del fumado. Entonces, vapear no es inocuo. Y cuando decimos inocuo es que no es inofensivo para el pulmón. Este vapor que nosotros muchas veces o que las personas inhalan a la hora de vapear contiene sustancias que son irritantes, contiene químicos que pueden producir inflamación pulmonar, que pueden producir irritación también a nivel bronquial y empeorar síntomas respiratorios en algunos casos, también poder conducir a una lesión pulmonar grave. En personas asmáticas, por ejemplo, estas personas pueden presentar síntomas que empeoran realmente el control del asma. Y entonces muchos jóvenes, muchos muchachos hoy creen que vapear no hace nada, que como no hay humo, ¿verdad? No hay daño. Y esto no es cierto, siempre va deteriorando la función pulmonar. Ahora, antes te comentaba de subir gradas y voy a poner un ejemplo. Ujú. Y usted no es deportista, pero tiene que pegarse un carrerón de 100 metros o subir las gradas de pura carrera. ¿Qué es lo que pasa con nuestro organismo? O sea, porque son, o sea, tal vez la diferencia es subir la grada despacio y te vas a ahogar, subir la grada corriendo y te vas a ahogar. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que le falta al organismo? El pulmón deja de recibir oxígeno y podría ser alertas de algo, vamos a ver, grave o en realidad, digamos, mientras la gente camine y no se ahogue, ya no estás esforzando tu cuerpo. Más o menos así sería las alertas si me falta el aire, doctor. Muy bien, con esto, Marlon, bueno, hay una serie de pruebas también funcionales que nosotros realizamos, por ejemplo, los test de caminata de 6 minutos, para poder entender cómo está la sobrecarga también de trabajo en una persona y cómo están los síntomas de falta de aire, si hay esa sensación sugestiva de falta de aire. Pero que es importante es entender un poco de que, bueno, ¿qué pasa si yo subo una escalera y me ahogo? Entonces, hay muchas causas y no siempre es asma. Puede ser un tema de condición física, puede ser un tema de sobrepeso. Hoy en día en la sociedad pues vivimos una pandemia con el tema del sobrepeso. Puede ser ansiedad, puede ser anemia, pueden ser problemas cardíacos, asma, alteraciones pulmonares o incluso problemas de respiración funcional. ¿Qué es eso? Que la nariz se colapsa y no pasa el suficiente aire o estamos muy congestionados y entonces no podemos respirar y tomar suficiente aire. Entonces realmente la pregunta clave aquí, don Marlon, es si ese ahogo es normal por la edad que nosotros tenemos al subir las gradas, o condición, o eso está limitando también mi calidad de vida. Entonces, si una persona evita subir gradas, se cansa más que otros, o siento presión en el pecho, realmente vale la pena también revisarlo. Pero siempre haciéndose la pregunta, ¿este ahogo es normal por mi edad? ¿O es una condición que está limitando mi calidad de vida y ya entonces yo evito hacer ciertas actividades para no sentirme cansado o no sentirme ahogado? Si la respuesta es positiva a esta última, es necesario pensar en hacer una valoración y entender cómo están funcionando los pulmones y entender también cómo está la parte también de qué puede estar causando la disnea de los pacientes, ¿verdad? Que así se conoce esta sensación de falta de aire. Ahora, los ejercicios para fortalecer mis pulmones. De ahí le quiero preguntar, porque uno cuando anda el médico le pone ese aparato en la espalda o en el pecho y le dice, respire hondo, sostenga y suelte, que es realmente lo que escucha el médico cuando te hace ese examen. Ese examen. ¿Qué es lo que detecta? Muy bien, con ese examen que hacemos, don Marlon, bueno, estamos auscultando o estamos escuchando los ruidos pulmonares dentro de la caja torácica. Entonces, estamos auscultando y buscando presencia de ruidos que sean anormales, que nos indiquen que hay o presencia de secreciones, que hay una disminución en el sonido también, porque puede suceder,
o que hay ruidos, por ejemplo, silbantes como sibilancias como ocurre en el asma. O sea, estamos buscando eso, por eso te pedimos inspira, sostenga, bote y justo es lo que estamos buscando, escuchar cómo funciona la respiración. Ahora, es importante también entender, los pulmones no se fortalecen como si fueran los bíceps, ¿verdad? Como si fuéramos a hacer brazo en el gimnasio. O sea, lo que entrenamos es la eficiencia respiratoria, la musculatura respiratoria, la tolerancia al ejercicio y el patrón de la respiración. Entonces, un ejemplo de esto, caminar rápido, ¿verdad? Hacer bicicleta, bailar, nadar, muy importante, o subir pequeñas cuestas de manera progresiva, sirve, por supuesto que sirve. Es el mejor entrenamiento para respirar, ¿verdad? El mejor entrenamiento para respirar suele ser moverse, suele ser la actividad física. Entonces, si nosotros metemos de 20 y 40 minutos de actividad física al día, de 3 a 5 semanas, que se puede adaptar a cada persona, vamos a mejorar la tolerancia al esfuerzo, vamos a mejorar el acondicionamiento cardiovascular, mejoramos el intercambio gaseoso y, muy importante, la sensación de ahogo disminuye. Entonces, eso es muy importante. Lo otro también que puede ayudar, un buen ejercicio para fortalecer el pulmón, don Marlon, es la respiración diafragmática. Entonces, ¿esto cómo nos damos cuenta nosotros? Bueno, podemos poner una mano en el pecho y otra mano en el abdomen, ¿verdad? Intentamos que la mano del abdomen se mueva más que la mano del pecho, ¿verdad? Mientras nosotros inspiramos lento por la nariz. Entonces, este tipo de respiración es ideal hacer de 5 a 10 repeticiones, 2 a 3 veces al día. ¿Y para qué sirve? Bueno, es muy útil cuando tenemos ansiedad, es muy útil cuando tenemos esa sensación de que no podemos llenar el pecho o cuando tenemos ya diagnosticado un tema de patrón respiratorio disfuncional. Esos son algunos de los ejercicios que se pueden hacer. Aguantar la respiración fortalece el pulmón. No siempre aguantar la respiración entrena tolerancia al CO2. Eso es muy importante, pero no aumenta el tamaño del pulmón ni lo hace más fuerte. Entonces, inflar globos sirve, que hay un ejercicio justo de inflar globos, bueno, puede ayudar con actividad respiratoria, en algunos casos es lúdico, nosotros lo utilizamos con niños, pero no todo ejercicio respiratorio sirve para todos. Hay algunas enfermedades que pueden generar más fatiga. En personas con asma, un paciente asmático podría correr, sí, perfectamente. Un paciente asmático bien controlado puede correr, nadar, jugar fútbol, hacer gimnasio, ¿verdad? Eso es muy importante. Y es importante entender con el ejercicio del pulmón de que respirar mejor empieza por moverse mejor, empieza por activarse un poco también todos los días, cada vez un poquito más. Porque la gente y lo he visto en equipos de fútbol que te llevan a la altura, porque en la altura, digamos, si subimos al Chirripó o zonas muy altas, hay menos oxígeno, nos cuesta respirar más, doctor. Bien, justamente la altura, hay una razón muy importante de que esto se ha implementado en el rendimiento deportivo. Lo que buscamos es manipular en este caso el oxígeno que está disponible. Entonces, al entrenar en altura, como hacen muchos equipos de fútbol, lo que obliga es al cuerpo a adaptarse a que haya menos oxígeno disponible, porque a mayor altura, menor oxígeno disponible, que, por ejemplo, entrenar a nivel del mar hace que, por ejemplo, permite entrenar que sea más fuerte y más rápido. Entonces, ¿qué pasa con altura? Algunos de los lugares altos, por ejemplo, la montaña, por ejemplo, Chirripó o, por ejemplo, San Juan de Chicoán, Cartago, hay menos presión de oxígeno disponible. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? El cuerpo trata de compensar esa falta de oxígeno disponible. ¿Cómo? Respira más, aumenta la ventilación, aumenta la presión de glóbulos rojos también con el tiempo, mejora la eficiencia del transporte de oxígeno y puede aumentar también la tolerancia al ejercicio aeróbico. Entonces, entreno, la idea aquí es entreno donde hay menos oxígeno para competir mejor cuando vuelva más abajo. Entonces, eso incrementa el rendimiento. Entonces, es muy común que muchos equipos o muchos deportistas prefieran ir a entrenar en estados donde hay poca altura, donde hay poca disponibilidad de oxígeno, para incrementar su rendimiento en actividades específicas a nivel del mar. Ahora, hablemos de nuestras benditas mascotas, perrijos, gatijos y todo esto que ya son parte de nuestra vivir a diario con ellos. Eh, toda esos pelos que botan estos animales pueden causar daños y
o se me acumulan o se me van al pulmón, o sea, puede causar algún daño compartir con las mascotas, doctor. Bien, esto es un tema muy importante y yo lo converso mucho incluso también con mis estudiantes cuando hablamos de consulta también a nivel, digamos, de primer nivel de salud y nos dicen, bueno, es que yo tengo síntomas de asma, tengo síntomas respiratorios, pero tengo una mascota. O bien lo mencionó usted, hoy las mascotas son parte de nuestra familia. Entonces hay una broma que nosotros decimos, bueno, kill the cat. No, definitivamente no vamos a desaparecer el gato, no vamos a desaparecer el perro, porque son miembros de nuestras familias a pesar de eso. Entonces, ¿qué es eso? Es importante entender que las mascotas no producen asma y eso es importante. No necesariamente las mascotas crean el asma automáticamente, pero algunas personas pueden desencadenar o empeorar sus síntomas si están expuestos a las mascotas. Entonces el problema aquí suele ser la alergia, no el amor al animal, ¿verdad? Entonces hay personas que están predispuestas a proteínas que están presentes en la saliva, que están presentes en la piel, que en la orina, en las secreciones. ¿Qué es mejor? Bueno, ¿es mejor un gato o un perro? Bueno, los gatos tienen fama de ser problemáticos porque producen un alérgeno muy pequeño y ligero, que se suele pegar en la ropa, en los muebles, permanece suspendido en el aire. Pero aquí es muy importante, no es que el gato sea malo, ¿verdad? Es que algunas personas son alérgicas al gato. Entonces, hay tres escenarios que nosotros tenemos que entender para que una persona asmática, por ejemplo, o que tenga a tener alergias, pueda tener mascotas. El primero es que no es alérgico y está controlado, entonces muchas personas pueden convivir con una mascota sin ningún problema. ¿Tiene síntomas leves o tiene dudas? Bueno, vale la pena evaluar si realmente la mascota es el detonante. Para esto se realizan algunos test de alérgenos, ¿verdad? Precisamente los médicos especialistas en alergología nos ayudan a identificar a qué alergia, a qué somos susceptibles. El tercer escenario es que pueda tener un asma que esté mal controlado, ¿verdad? Más una alergia comprobada. Entonces ahí sí debemos valorar cambios ambientales importantes. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos directamente. No existe el perro y el gato hipoalergénico, ¿verdad? Que no hay alergia. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos mucho con el tema del control ambiental, el baño de las mascotas, el baño periódico de las mascotas. Si son peluditos, pues peinar constantemente, al menos 2, 3 veces por semana al peludito, un baño también semanal. Esto ayuda mucho también. Entonces, tener mascota también desde pequeño, esa es una pregunta que nos hacen mucho. Si yo tengo un perro desde pequeñito, ¿me ayuda? Hay muchos matices. Algunos estudios dicen que sí, que la exposición temprana podría modular el sistema inmune en ciertos niños, pero no es una receta mágica para prevenir, ¿verdad? Si hay asma, depende mucho de la genética y el ambiente. Entonces aquí es muy importante considerar que el problema no es el perro, el gato o la mascota per se. El problema es si el cuerpo de una persona lo reconoce como un detonante desde el punto de vista de alergias. Los nebulizadores estos que te ponen ahí una máquina por una hora, realmente eso solo se aplica en hospitales o se puede aplicar en la casa. Realmente, ¿qué es lo que hace la función? Muy bien. Los nebulizadores, es importante entender, bueno, un nebulizador y la aerosolterapia realmente son lo mismo. ¿No? La aerosolterapia, que es lo que nosotros aplicamos en el hospital y lo que muchas veces aplicamos a nuestros pacientes asmáticos en consulta, la aerosolterapia es el tratamiento. El nebulizador es la herramienta que nosotros usamos para usarlo. Entonces, ¿en qué consiste la aerosolterapia y el nebulizador? Bueno, la aerosolterapia consiste en administrar medicamentos, soluciones que forman partículas que son inhaladas y llegan a la vía respiratoria. Entonces, ¿esto cómo puede ser? Puede ser por inhaladores de dosis medida, inhaladores de polvo seco o los bien que usted acaba de mencionar, los nebulizadores. El nebulizador es un dispositivo que suele crear, toma un líquido, lo convierte en aerosol y esta niebla se puede en este caso inhalar. Entonces, ¿cuándo se usan? Bueno, es importante entender de que hoy sabemos algo en salud de que más nebulización no significa mejor tratamiento. Entonces, muchas enfermedades respiratorias, como lo es el asma, un inhalador bien utilizado, que son los inhaladores de dosis medida, las bombitas de salbutamol, que son las suelen ser azules, o las bombitas de beclometasona, que suele ser el antiinflamatorio, que es de color café.
Un buen inhalador bien usado puede funcionar igual o incluso mejor que un nebulizador. Entonces, ¿funciona el nebulizador? Por supuesto. ¿Qué es lo que hace el nebulizador? Puede tomar una esencia, una fragancia, puede tomar un medicamento, lo espolvoriza justamente en manera de nebulosa para que una persona pueda inhalarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, son muy útiles en niños o en personas que no coordinan inhalaciones, son útiles en crisis respiratorias porque necesitamos entregar más medicamento. Pero ¿cuál es el error común? Muchas veces la gente piensa que si me nebulizan es porque estoy más enfermo o es más fuerte y no necesariamente. Para nebulizar, ¿verdad? Suero, si nebulizamos, por ejemplo, suero, solo suero sirve y esto es algo muy común. O sea, muchas personas hoy hay una enorme facilidad de adquirir nebulizadores, pero también hay que entender cuál es la función de lo que yo voy a pasar al nebulizador. Por ejemplo, si yo paso solo suero, depende. El suero puede ayudar a humidificar secreciones, a mejorar el confort nasal y respiratorio, a favorecer el aclaramiento. Pero también hay que entender que no todo moco necesita una nebulización, no toda tos mejora también con nebulizar. Nebulizar aguas o mezclas, por ejemplo, caseras que me dijeron, bueno, no se recomienda aquí improvisar. Entonces, solo deben usar que sean soluciones que estén indicadas para inhalación, que sean prescritas y sea un contexto también clínico y seguro. Entonces, en aras de esto, bueno, ¿qué es entonces la nebulización? Bueno, son partículas inhaladas que llevan un tratamiento directamente a la vía respiratoria. En algunos casos pasa de que el, nos encontramos justamente un humedecedor, nos encontramos alguna esencia también en el ambiente, como lavanda o eucalipto, que suele ayudarnos también a respirar mejor, pero en algunos pacientes se ha visto también que el exceso de humedad que generan este tipo de dispositivos tiende a agravar más la enfermedad. Entonces es muy importante entender el contexto en el que está el paciente, si necesita humedad, si necesita calor, para de esta manera poder hacer más efectiva la aerosolterapia. La gente pierde el olfato, doctor. No. Sí, de hecho, bueno, es importante el tema del olfato, ¿verdad? Ahora que lo mencionaste. El tema de la pérdida del olfato se puso muy común, porque es uno de los síntomas también que podemos presentar, o que presentamos las personas que tuvimos COVID-19. Una persona pues puede perder el olfato, sí. La pérdida del olfato se conoce como anosmia, cuando se pierde completamente, o hiposmia, cuando este disminuye, o sea que olfateo poco. Pues muchas personas, ¿verdad? Muchas veces pierden el olfato, ¿verdad? No pierden el olfato, pero pierde el acceso al olor en la nariz. Entonces, es decir, si la nariz está inflamada o tapada, los olores no llegan a una zona inflamatoria. ¿Cuáles son las causas más comunes de que una persona pierda el olfato? Bueno, nariz inflamada o congestionada, como la rinitis, la sinusitis. Si la nariz no ventila bien, el olor no llega. Entonces, esto lo vemos cuando estamos con gripe, cuando estamos congestionados, cuando tenemos moco o inflamación también de los cornetes. Los virus respiratorios, virus, por ejemplo, como el COVID-19, como te decía, pueden alterar el olfato temporalmente. En algunas personas el olfato regresa rápido, otras tarda semanas o incluso meses en llegar. Los pólipos nasales son muy comunes también, los crecimientos inflamatorios o alteraciones anatómicas bloquean el flujo de aire y la región olfatoria. Tabaquismo, vapeo, el envejecimiento también, algunas enfermedades neurológicas pueden disminuir el olfato con la edad y en algunos casos son una señal temprana de enfermedad neurológica. ¿Se puede recuperar? La mayoría de las veces sí, dependiendo de la causa. Si el problema es inflamación nasal, si es alergia o es sinusitis, el olfato suele mejorar o suele volver cuando se trata la causa. Después de un virus, por ejemplo, algunas personas también mejoran gradualmente. Entonces, algo importante es que el olfato no solo sirve para oler, el olfato también protege. El olfato nos alerta si hay humo, si hay comida dañada, si hay fugas de gas, si hay sustancias peligrosas. Entonces, perder el olfato muchas veces lo minimizamos, parece pequeño, hasta que ya uno deja de saborear la comida y deja de detectar peligros. Entonces, es muy importante el tema del olfato y poder trabajarlo. Muy bien, doctor Jason Cruz. Nos quedan 5 minutos ya para finalizar la entrevista. Cuando andamos con estrés, cuando nos da cólera, pero indistintamente que nos dicen,
cuente hasta 10, respire hondo y bote el aire. Eso podemos hacerlo apenas nos levantamos, al mediodía, en la noche, y eso más bien te ayuda a relajar nuestro sistema nervioso. O sea, digamos, tal vez usted, como que es el especialista, le recomiende a nuestra audiencia ese tipo de hábito. Claro, mira, realmente respirar, ayudar por la nariz ayuda a tranquilizarse. Sí, puede ayudar a tranquilizarnos cuando estamos en un estado de estrés, no porque sea magia, o sea, no es porque sea mágico, sino porque cambia la manera en que nosotros respiramos y cómo responde el cuerpo al estrés. Cuando una persona está enojada, ¿verdad? Está nervioso o está ansioso, suele pasar eso. Las personas solemos estar o respiramos muy rápido, respiramos de manera superficial, muchas veces respiramos por boca y el cuerpo entra en un estado de alerta. Y eso es muy importante con la respiración de oral y nasal. Entonces, la respiración oral nos pone en modo de alerta, en modo de ataque, pero la respiración nasal lenta tiende a hacer lo contrario, nos calma. Entonces, ¿qué ocurre fisiológicamente? La nariz, ¿verdad? Va a hacer que esta respiración sea más lenta, más controlada, porque ofrece una resistencia natural al flujo, lo que ayuda a no hiperventilar. Ayuda a activar el modo calma del cuerpo, o sea, favorece que haya una regulación del sistema nervioso relacionado principalmente con los estados de descanso y recuperación y mejora el patrón respiratorio. Entonces, muchas personas ansiosas se sienten que les falta el aire, empiezan a respirar rápido por la boca, empeora la sensación y a veces no es falta de aire, es sobre la velocidad en la que estamos respirando. Entonces la nariz favorece fisiológicamente, como bien dijimos ahora, filtra, humidifica, regula también el paso del aire. Y podemos hacer un ejercicio calmante muy sencillo, tomarlo que nos toma 30, 60 segundos. Y es básicamente boca cerrada, es una respiración consciente, en donde vamos a inhalar lento por nariz de 3 a 4 segundos contando en la mente. Vamos a exhalar lento lo que entró también por la nariz, 4 a 6 segundos. Una exhalación más larga. Podemos repetirlo 5 veces. Entonces, la clave no está en que respiremos mucho, que sean respiraciones hondas, sino que sean respiraciones tranquilas. Que dure 3 4 segundos inspiración y 4 6 segundos exhalación y respirar lento. Entonces, algo importante no es que respirar por la nariz quite el problema o el enojo, es que ayuda a que el cuerpo salga de ese modo de alarma que se pone solo, ¿verdad? Para que podamos pensar mejor. Entonces, primero se calma el cuerpo y después se calma la mente. Y esto es algo que se trabaja mucho en respiración consciente, en técnicas de meditación, por ejemplo, budistas, y es calmar el cuerpo primero para liberar el estrés que acecha la mente. Entonces, la respiración nasal puede ser realmente un freno fisiológico, por supuesto, cuando el cuerpo va demasiado rápido. Excelente, doctor. Un gusto haber compartido el teléfono, ¿verdad? De lunes a viernes ahí en la clínica, ¿verdad? Sí, correcto, Marlon. Estamos de lunes a viernes. Nuestra clínica, la Clínica Spiro, está ubicada en el Centro Pediátrico Quidos, en Romoser. Estamos a 75 metros al norte del Consejo Nacional de Rectores. Nos pueden contactar por WhatsApp al 84840088 y con todo gusto pues podemos atender cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener los radioescuchas. Muy bien, don doctor Jason Cruz, gracias por compartir esta hora con nuestra audiencia. Que ahí se nos quedaron porque el tema es muy rico, ¿verdad? El tema se nos quedó parte del pulmón, del cáncer, del tabaquismo, pero bueno, en otra oportunidad conversaremos. Que tenga un bonito fin de semana. Muchas gracias, don Marlon, igualmente, y a todos los radioescuchas que tengan un excelente fin de semana. Bueno, gracias, que la pase bien, doctor. Nos estamos en contacto. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, sábado 30 de mayo del 2026. Nos vemos el lunes a partir de las 11 de la mañana, si Dios lo permite. Cuidarse en carretera con las lluvias, a disfrutar sanamente en familia y que Dios les acompañe. Nos vemos, si Dios quiere.